Hemos llegado a Badiraguato. Creo que esos son agujeros de bala. ¿Esos son agujeros de bala? Efectivamente, agujeros de bala. En ciertas zonas de México, algunas personas adoran a la Santa Muerte. A pesar de la condena de la Iglesia Católica, su culto se ha vuelto cada vez más extendido, siendo especialmente relevante en la denominada narcocultura. Realmente la Santa Muerte es la que nos va a llevar, oigan. Y muchas veces le pedimos a Dios, decimos, Dios ayúdanos. No, pues ya no nos puede ayudar porque tiene mucha gente que ayudar, pues. Realmente esta es la señora que nos va a llevar. Ella cuenta que ella nos está cuidando. Pero el día que nos ocupe ella, vámonos. Y no le puede decir que no a uno, ¿por qué? Porque ahí no hay reversa, pues. Por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo y que no... La Santa Muerte casi siempre aparece como una figura esquelética femenina, vestida con una túnica larga y sosteniendo una guadaña. Sus devotos la veneran porque la asocian a la curación, la protección y la entrega segura al más allá. ¿Usted le da miedo a la muerte? No, pues no. Es una cosa que existe. Y tiene que pasar algún día. Ya sea hoy, mañana, pasado. 3, 4 años más, no sé, pero realmente... ella es la que nos va a llevar. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. El culto a la Santa Muerte fue reportado por primera vez en México por antropólogos estadounidenses en los años 40 y fue una práctica oculta hasta principios de la década del 2000. Le puede dar dulces, manzanas, lo que usted quiera darle. O sea, la gente viene y ofrenda. Sí, le puede dejar una cadena, cigarro, un dulce, lo que quiera, lo que... ella no es chiquiona, pues. Se lleva chueco, torcido, de todo se lleva, ¿no es cierto? Y hay gente que no las quiere, mire. ¿Y qué pasa ahí? Dice ella, golpéenme de tu manera, yo me los voy a llevar a la verga algún día. ¿Cómo le gustaría a usted que la Santa Muerte le llevara? Llegué con la guillotina y... no va a sentir nada, boludo, ya. Ahí está la guillotina, mire. Con esa guadaña no hay respeto, no hay perdón. El número de creyentes en la Santa Muerte ha crecido exponencialmente en las 2 últimas décadas, hasta alcanzar un estimado de 12 millones de seguidores. Nadie ha podido con ella, y ni podremos con ella, porque pues, realmente ella es la efectiva. Si Dios te cuidara, no te accidentaran. Si Dios te cuidara, no pasaras hambre, no pasaras sed, no sufriéramos para nada. Pero pues no sabemos que existe y esta sí sabemos que existe. ¿Por qué? Porque el día que mañana nos va a llevar ella. Dios dijo cuando se fue, hijo mío, yo me voy, ahí los dejo. Que el más vivo viva del más pendejo, dijo, y es lo que está pasando. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. ¿Qué es lo que usted piensa de la Santa Vida? Pues de la Santa Vida, lo que pienso que nos trata a veces muy mal a la vida. No muy santo, porque la vida nos trata para la chica, porque la vida nos puede tener bien ahorita, nos puede tener mal mañana. A eso es lo que vamos, porque está bien cabrón, no está fácil con la vida, pues. Y si no lo luchamos, nunca tenemos nada en la vida. ¿Por qué? Porque en la vida tienes que lucharle para tener algo, porque no. Si te esperas a que la Santa Muerte te lo traiga, o que la Santa Muerte te ayude, no te va a ayudar. Si te esperas que Dios te va a ayudar, tampoco te va a ayudar. Te vas a buscar, si hay un trabajo es porque tú lo buscaste. Si sales y te da 100 pesos porque saliste y alguien los perdió delante de ti. No, porque, ay, Dios me dio 100 pesos. ¿Cómo te los va a dar? ¿Te los voy a dar en la mano, no? ¿Quiere pedirle algo ahora aquí a la Santa Muerte? Pues que me cuide hasta donde ella diga. Ahí vamos a estar a la orden de lo que se le ofrezca, boludo. Ya siempre hicimos mandar una calaquita para adelante porque hacemos lucha. Hay gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Que me cuide. Cuídeme, Santa Muerte, cuídeme, por favor. Cabeza si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to joder. Bueno, pues todo lo que veis aquí alrededor es la tierra del Chapo Guzmán. Antes, cuando no tenía las cámaras puestas, pasamos por el pueblo del que es natal, La Tuna, donde le construyó, según me han contado, un buen palacio a su señora madre. Aquí estamos entrando en Badiraguato. Me han dicho que no hay problema que tenga las cámaras puestas. Me pregunto qué pensará San Judas de todo esto. Dámele todo el power. Dámele el poder. Y es que además de a la Santa Muerte, aquí también se venera a San Judas.
San Judas Tadeo es un santo muy venerado, fíjate, en la región. No nada más por gente que se dedica a cuestiones ilícitas, sino que también la gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería son fervientes creyentes de ello. Es por ello que siempre ha sido un santo muy venerado. Es el santo patrono de toda la región de aquí del norte y centro-sur de Sinaloa. Entonces toda la gente lo prefiere, incluso en los vehículos puedes ver tú que traen su calcomanía de San Judas pegada en el vidrio trasero, ¿no? San Judas se erige mirando a Badiraguato, un municipio sinaloense cuna de grandes capos. Aquí nacieron algunos capos mexicanos del narcotráfico, como es Caro Quintero, como es Chapo Guzmán. Pero creo que no es la regla general. En la mayoría de los casos tenemos gente muy trabajadora que ha salido adelante con estudios y con preparación académica y no necesariamente dedicándose a cosas ilegales. Mira, es una región muy rica, sobre todo por la cuestión de la ganadería que se maneja mucho en la sierra. Una ciudad muy dinámica, maneja mucha lana. Si te fijas la cantidad de comercios que existen, de todos tipos y todo tiene movimiento. Y la funeraria, pues de los mejores negocios. Sin ser sarcástico, te lo aseguro. No le faltan los clientes, ¿no? No, créeme que a esos le sobran, esos hay diarios. Es triste, pero así es, Agustín. Es el pan nuestro de cada día. Sí, a mí me sorprende la normalidad con la que tratáis todo esto. Ya lo consideramos parte de nuestro diario vivir y eso es lo más triste. Ya no nos sorprende encontrar una persona que esté muerta, un desmembrado, un levantado, ya es lo más común. Otra cosa que me llama mucho la atención es que teniendo la tasa de muertes violentas que tiene México, y es el número 1 receptor de turismo de toda América Latina. Al mismo tiempo, vuestro país me parece interesantísimo, me apasiona, muy variado, con una identidad propia contundente de cojones. Sí, es como un veneno que te cura, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Creo que balanceamos y en muy buena medida con la gente buena, con la gente trabajadora. Somos bastantes más, Agustín. Esta es la imagen que queremos que te lleves de tu país. Y tú lo has constatado, que han sido más las cosas buenas que te han pasado que las cosas malas. Si tuviera que hacer balance, definitivamente la balanza rompe con todo su peso a favor de las cosas buenas. He conocido gente demasiado humana, gente que te quiere cuidar, que te quiere ayudar, que quiere que estés bien. Sí, eso es la tónica general que me he encontrado. Es cierto que contrasta mucho con esa otra parte en la que temes por tu vida, ¿no? Pero sí, claro. Creo que a día de hoy va de la mano con visitar México, la verdad. Yo cuento lo que me encuentro. Lo bonito sí es bonito y lo feo sí es feo. Lamento que a algunas personas no les guste escuchar esto, pero viajando se aprende a no tapar el sol con un solo dedo. Pues todo lo que pedimos es ser libres, tener buena educación, buena economía y viajar con seguridad sobre todo, así es. Y yo deseo lo mismo, pues si me fuera indiferente ya me habría ido a un lugar distinto. Culiacán a la izquierda, Los Mochis a la derecha. Creo que aquí nos separamos de Abel, ¿no? Aquí nos despedimos de mi compañero. Nos despedimos, ¿no? Conocido y haber rodado. Hermano, el placer ha sido mío. Ya sabes que aquí en Culiacán tienes tu casa, ¿eh? Lo sé, y tú en España también. Que sean muchas rutas y muchos kilómetros, compadre. Cuídate. Yo tendré que echar gasolina. ¿Ya no traes nada? Nada, 48 kilómetros. Sí, llegamos a Guamúchil entonces. El destino final era Los Mochis primero y Tompolobampo después. Pero si vas rapidito, la gasolina que te marcaba no será la que es. A lo mejor con suerte incluso venden aquí gasolina. ¿Será gasolina esto? Tiene pinta de ser gasolina. ¿Vende gasolina? Sí, pues le voy a comprar, porfa. Ya. Un Sprite para la moto. Algo raro, ¿eh? Venga, que se refresque, que está haciendo mucho calor. Y esto también trae sed. Ay, muchas gracias por el refresco, ¿eh? ¿Y la mía? ¿Y le traes otra, eh? Bebamos de esto, pues. Del Santo Cáliz. Vamos a darle de tomar primero la moto. Que tiene mucho mérito, con la guerra que le he dado. Estos son más de 3 litros, ¿no? ¿Cuánto es esto? 98 octanos. Y más, cabrón. La primera misión al llegar a Los Mochis sería sacar el billete de ferry. Bueno, pues aquí es donde se reserva el ferry a la Baja California. ¿Correcto? Es correcto, Agustín. Estamos en el proceso de comprar una
un camarote que incluye mascotas, nada más Sí. que Agustín no me quiere llevar. Estaba pensando llevar a este perro, pero tiene muy malas pulgas, entonces No me han fumigado todavía. no es apto para viajar conmigo en el camarote. Así que nuestros caminos se separan en los mochis. Me la pierdo. Para llegar a La Paz hay dos ferries, uno que sale desde Mazatlán y otro desde Tompolobampo. Este último es el que yo tomaría. ¿Y qué son? ¿Unas 5 o 6 horas de barco? Son 5 horas de trayecto aproximadamente y llegas a eso a las 7 de la mañana. El barco cuenta, parece ser, que con opción de camarote en caso de que quieras descansar un poco, o puedes ir en un asiento y es un poquito más económico. Llegas a la mañana y cruzas el mar de Cortés. En total fueron 6.357 pesos, pero gracias a un código de la Hermandad Biker tuve un 20% de descuento. Pregunté si lo podía compartir con vosotros y me dijeron que sí, así que aquí lo tienen. Y mientras tanto, pues nos están reparando mi moto en un taller, porque parece ser que estos días de ruta por Chihuahua le han pasado factura y nada, pues tengo que cambiar un par de cosas, entre ellas un valero y algunos sonidos extraños que viene haciendo. Súper nova, una caja de sorpresas y esto es así. Y tras cambiar este valero podrido en el taller de Ray Borquez, pusimos rumbo al puerto para coger el barco. Compadre, muchas gracias. El último ajuste que necesitaba mi moto lleva tu nombre. Hasta luego. Bueno, cuéntame, ¿qué es Los Mochis para ti? Mira, Los Mochis, además de ser mi hogar, es mi fuente de ingresos. Una ciudad, como te decía al principio, no me gustaba para nada vivirla, y créeme que en la actualidad le he tomado un cariño y un sentido de pertenencia mucho más que el lugar donde yo nací, Agustín. Ariel es originario de Sonora, estado que lamentablemente me perdería. Sinaloa tampoco lo pude recorrer como debería, ya que mi tiempo migratorio se agotaba y acelerar debía. La gente de Sinaloa en general es bastante abierta y servicial por lo que veo, ¿no? Sí, claro, muy servicial. Cuídate mucho. Muchas gracias por la bienvenida, ¿eh? En ese momento nos dimos cuenta de que un olor muy particular salía de la parte trasera de esa camioneta. Están ahí fumando su churrito a gusto. Sí, ¿no te ve el aroma ahorita? Sí. Ariel suele llevar las luces de Sercomoto en modo strobe para que le vean bien durante el día. Estás dejando medio ciego y le va a dar un ataque. Pero va alucinando con la pinche mota y las luces, güey. Le va a dar un ataque epiléptico, tío. Está ahí el pobre en su trip con... Sí, imagínate bien pinche marihuana y le pones las luces, se va al pinche inframundo el güey, cabrón, no mames. Que no viste la pinche mirada perdida, cabrón, del cabrón. Hemos llegado a Topolobampo, donde voy a coger el ferry para la baja. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Voy hacia La Paz. Ok, gracias. Bueno, lo primero que hay que hacer para ir a la Baja California, además de comprar el pasaje, lo cual se puede hacer en una oficina por internet o por teléfono, según nos han dicho, es pesar la moto, hacer el pesaje. Y tengo mucha curiosidad porque no sé cuánto pesa mi moto. Entonces, primero pesar y medir, y segundo, montar la moto. Vamos al pesaje. ¿Nos podemos ir hasta adelante o hay que hacer la fila? Ah, pues hacemos la fila, no hay problema. Gracias. Hay que hacer la fila aquí, mi estimado Agus. La gente se enfada si no, ¿no? Sí. ¿Cuánto midió mi moto? 220. Después de medirla, tocaba pesarla, aunque esta báscula redondea al alza. Nunca he pesado mi moto. No sé cuánto pesa. 400. ¿Cómo? 400 kilos. No, hombre, pero que no comió tanto taco. ¿Qué? Váyale bajando un poquito los taquitos. Me tengo que poner a dieta. Da la vuelta, estaciona de aquel lado. Y con el ticket que le dieron ahí, lo de Bajaferri ese, va a ir a sacar su boleto. Ok, muchas gracias. Abel, compadre, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placerazo. Gracias por la seguridad que me has brindado, por manejarte tan bien en tu país y bueno, por ser tan buena persona y tan generoso. Sobre todo, ¿sabes qué? Me gustó que hayamos reivindicado ese malestar que te hicieron pasar algunas personas. Sabes que los mexicanos buenos somos muchos.
Muchas gracias, compadre. Y así sigue disfrutando nuestro país. Se ha completamente cambiado la experiencia. He volteado las tornas. Y eso ha sido gracias a vosotros. Así que nos vemos en las rutas y lo que necesites, aquí estoy yo también para ayudarte. Gracias. Que tengas bonito viaje. Gracias, hermano. Parece que por aquí me he de meter, según me han dicho. ¿Me meto por allá? Por favor. Buenas noches. Esta es de su cabina. Vale. Se va a enfilar detrás de aquella camioneta blanca. O sea, poner. Vale. Toda la Guardia Nacional viene en el barco. Voy a estar seguro. Claro, muy seguro hasta que llegue a puerto. Vienen un montón de integrantes de la Guardia Nacional. Yo creo que el gobierno se ha enterado de lo que me pasó y han dicho, vamos a mandarle 500 efectivos en el barco para que se sienta seguro. Y ahí van. Buenas noches. ¡Qué ilusión volver a meterme en un barquito! Creo que el último que agarré fue en Brasil. Bueno, no sé si cuenta aquella barca en el río de Costa Rica, pero hacía tiempo. Y aquí es que vamos a cruzar un mar. El mar de Cortés. Aquí al ladito de la Pan American. Así, compañero. Listo. ¿Por qué tiene que traer el pasajero las cinchas? ¿Porque se las roban o qué? No, por el movimiento del barco, la travesía. Ah, vale. Es que en otros barcos que he estado, como que el propio barco pone las cinchas. Me las han tenido que prestar. Así que ya lo saben, si van a coger el barco, recuerden llevar sus propias cinchas, porque allí no se las van a dar. Nos vamos para la Baja California. ¡Vámonos! Ajá. ¿Y todo esto es para mí? Sí. Las 4 camas. 4 camas, no hay nadie, nada más que tú. Y de 2 horas en cada cama. Pues. El barco está lleno de Guardia Nacional. Yo no sé por qué están aquí. Me imagino que también quieren ir a la Baja California o que los han mandado para allá. Sea como sea, me siento mucho más seguro. Creo que se viene un gran final mexicano. Tras una noche mecido por las olas del mar de Cortés, acabo de llegar a la Baja California, un hito del viaje de México. Me han comentado un par de chicos que he conocido de la Guardia Nacional que la razón por la que vienen es para apoyar a los batallones que aquí están por el aumento de la criminalidad. Así está la cosa. Bueno, pues nos vamos. ¿Será por aquí? Tiene pinta de que sí. Parece que sí. Parece que hemos llegado con éxito. Que ni se ha hundido el barco ni hemos encallado. Comienza la última parte de México. Después de la Baja California me despido. La verdad es que el barco de Baja Ferries está súper bien. He dormido maravillosamente bien. La comida podía estar un poco mejor, pero no olvidamos peras al olmo, que seguramente ha sido el mejor viaje en barco de mi vida. Y el primer destino de la Baja va a ser La Ventana. Vamos para allá. Muchas gracias. Permiso. Disculpen la intromisión. Hola, gracias. Permiso. Propio. Buen día. ¿Suena bien la trompeta? Sí. ¿Sí? Mucho bonito. ¿Le puede dar? Con boquilla. Con boquilla otra vez. Ah, le falta la boquilla. Ah, bueno. Cada quien carga su boquilla, pues. Cuando no lo ocupan, se la quita. La boquilla es como el fusil personal. Sí, pues. A todos los soldados le enseñan música. Para tocar lo que es el tambor y la corneta. A todos. No, a cierto. A algunos. A los que tienen cierto talento. No, lo agarran aquí al azar y ya tienes que aprender. Al azar. O sea, y si resulta que eres arrítmico, buena suerte. Buena suerte.
Me voy a ir de México por todo lo alto. ¡Qué bonito! ¿Habéis visto esto? Esto es brutal, hombre. ¿Cómo te explicas esta explanada infinita? Esa vista a la izquierda tan bonita. Lo normal sería que no se repita. Embriagado por la belleza visual, disipo todo malestar y me entrego de lleno al bienestar. ¿Cómo más me podría quejar? ¿Cómo no tan agradecido podría estar si llevo un año viajando en México de aquí para allá, desgranando lo bello y lo feo de cada lugar? Uno de esos sitios bonitos se llama La Ventana y ahí es hacia donde me dirijo. Bueno, pues por aquí estoy buscando un hostal que me recomendó Charlie hace tiempo, que se llama La Ventana Hostel. Creo que por aquí se entra, me parece. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gusto conocerte. Igual. Me hablaron muy bien de ti. Ah, qué bueno. El Charlie. El Charlie hace tiempo, sí. Buenas. Desde aquí voy a editar unos días bien a gusto. La Ventana es un lugar perfecto para nómadas digitales y viajeros con ganas de compartir buenas vibras. Allí hice migas con Salim, quien me llevaría en busca de tesoros submarinos. La Baja California es un paraíso. Aunque en su parte terrestre casi todo sea desierto, bajo el agua hay una explosión de fauna tan grande que aficionados al buceo de todo el mundo vienen aquí para deleitarse con lobos marinos, delfines, cachalotes, tortugas, mantarrayas, peces de todos los colores en bancos infinitos y, cómo no, las asesinas del mar, las orcas. Llegar aquí hizo que todo cobrara sentido. Las tensiones, las penas, los retenes y los desatinos. Y es que la naturaleza y la buena compañía son buenas curanderas. Ahora ya puedo respirar aliviado y disfrutar de lo que queda.